El Mundial es el evento deportivo más visto del planeta. El Mundial de Qatar lo vieron alrededor de 5.000 millones de personas. 5.000 millones de personas. Y eso, por supuesto, genera mucho dinero. Se estima que para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sean alrededor de 11.000 millones de dólares los generados por el torneo. Aquí hay una pregunta que nadie nos hacemos. ¿A dónde va ese dinero? Quizá la mayoría de las personas no sabemos a dónde va todo ese dinero que genera el Mundial, y entenderlo, saber hacia dónde va todo ese dinero, nos ayuda a comprender el porqué de la importancia del negocio generado alrededor del Mundial. La visión superficial del Mundial es la del torneo deportivo. 48 selecciones, 104 partidos, un campeón del mundo al final del torneo, pero el Mundial es mucho más, y es que en la industria del fútbol el Campeonato del Mundo es uno de los eventos, si no el evento más rentable de todos los que se disputan a lo largo del mundo. Y como cualquier industria, esta tiene ganadores claros, perdedores y un flujo, un movimiento de dinero que es importante comprender para entender a fondo lo que significa este torneo. Para entender la importancia, la relevancia económica de un mundial, tenemos que pensar lo primero, que un mundial no termina cuando se apagan las luces del último partido. Sus efectos duran 4 años y además tenemos que mirar a todos los actores que participan en esta industria, en este evento, y el primero de ellos es, por supuesto, la FIFA. Y es que la FIFA organiza el Mundial y por tanto, por supuesto, se lleva la mayor parte de los ingresos. Los derechos de televisión, los patrocinios globales, las licencias de producto, el modelo de negocio del Mundial es claro. FIFA es el propietario del activo más valioso del deporte mundial y lo explota cada 4 años. Y ahora, además, FIFA ha creado el Mundial de Clubes para seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. De todos esos ingresos, por supuesto, la FIFA distribuye una parte entre las confederaciones y las federaciones nacionales participantes. Se estima que en el Mundial de Qatar alrededor de 9 millones era el mínimo que se llevó cualquier federación participante de ese Mundial. Solo por el hecho de clasificarse el campeón llegó a los 42 millones. Y eso suena mucho dinero porque lo es. Recordemos, eso sí, lo comentado al inicio del vídeo, y es que la FIFA estima ingresar un total de 11.000 millones de dólares por el actual Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Pero esto hay que contextualizarlo, porque para una federación grande, con una estructura profesional y recursos propios, ese dinero no es más que un complemento. En cambio, para una federación pequeña en un país con el fútbol en desarrollo, ese dinero puede ser la diferencia de tener un programa de formación para los próximos 4 años o tener que buscar las habichuelas en casi cualquier esquina. Y para una federación media de un país con gobiernos complicados, puede suponer ganar 4 años de libertad al no depender del político o gobernante de turno. Y aquí no estamos hablando solo del torneo, sino hablamos solo del fútbol, porque la FIFA tiene programas de ayuda a países con el fútbol en desarrollo, a países pequeños, como por ejemplo el programa Forward, que intenta que países con infraestructuras más pobres puedan mejorarlas, puedan crecer y además, por supuesto, como mencionaba, tener programas de formación que ayuda a crecer el fútbol desde la base antes de pensar en resultados. Vamos a un caso concreto que conozco bien porque tuve la suerte de ver las obras. Es el del Estadio Nacional de Andorra, el nuevo Estadio Nacional de Andorra. Un estadio que cumple con los máximos estándares de la FIFA. Y es que hablamos de un recinto de categoría UEFA 4 con césped híbrido climatizado, 5 vestuarios y paneles solares. Este estadio está financiado en gran parte por el programa Forward de la FIFA, que aportó más de 5,5 millones de dólares. Y además, 18 meses antes, ese mismo programa había financiado obras en las instalaciones andorranas de La Massana. Andorra, un país de menos de 100.000 habitantes con un estadio de última generación, financiado en parte por la FIFA, y esto no va a igualar el fútbol, no va a hacer que Andorra mágicamente empiece a ganar a todos sus rivales, pero desde luego para un país de este estilo y para tantos otros ayuda a construir desde la base, a tener un punto desde el que poder crecer. Recuerda que ayudas al canal suscribiéndote, dejando un like, dejando un comentario. Por ejemplo, ¿sobre qué puedes dejar ese comentario? Fácil, ¿por qué no hablamos de más casos de países pequeños ayudados por la FIFA que han mejorado sus instalaciones o que han ido creciendo poco a poco gracias a ese impulso económico que la FIFA les da desde el dinero del mundial? El segundo actor de esta ecuación, el primero era la FIFA, el segundo son los clubes, y la relación con la FIFA aquí ya sabemos
que no es nada sencilla. Porque claro, los clubes ceden a sus jugadores a las selecciones durante el torneo, durante las ventanas FIFA. En este caso es un mes, algo más de un mes, y de repente uno de los activos más valiosos de ese club está fuera de su control. Entrena con otro cuerpo técnico, viaja, compite en partidos de máxima intensidad. Y así durante muchos años los clubes asumían el riesgo sin ningún tipo de contraprestación económica. Un jugador se iba con su selección, volvía lesionado, el club lo recuperaba en camilla y no tenía nada ni a nadie a quien acudir para compensar ese desastre deportivo y económico que le suponía perder a un futbolista lesionado con su selección. Por suerte hace ya un tiempo que eso cambió, que la FIFA implementó un fondo de compensación para los clubes, para esos supuestos posibles riesgos de lesión que pueden tener sus jugadores, y así en Qatar dicho fondo de compensación fue de un total de 209 millones de dólares distribuidos entre los clubes cuyos jugadores participaron en el torneo. Aunque ojo, esto tenía sus limitaciones y es que era un máximo de 20.000 dólares por día. Con eso tocaba apañarse. Y aunque esto suena bastante bien en apariencia, la realidad nos dice que, por ejemplo, el Real Madrid recibió una contrapartida de 4 millones de dólares por todos los jugadores cedidos en aquel Mundial de Qatar. Y eso, en una masa salarial que supera los 500 millones de dólares, es bastante simbólico. El riesgo, como vemos, lo asume el club y aquí vemos que esto genera una relación ambigua, ambivalente, complicada entre clubes y selecciones, porque claro, a los clubes les puede interesar y mucho que un jugador haga un pedazo de mundial, se revalorice y así puedan sacar un retorno económico, pero el otro lado es el opuesto y el complicado de que te llegue ese jugador lesionado, ese activo económico que pensabas vender al final del mundial y de repente te encuentras sin dinero y sin jugador. A estas alturas del vídeo casi podemos decir que el mundial beneficia a todos o a casi todos de alguna u otra manera. A los clubes si consiguen revalorizar un jugador, a la FIFA por todo el dinero que ingresa, las federaciones por esas ayudas que reciben, pero por supuesto hay actores en esta historia que no siempre salen ganando y que no vemos en un primer momento. ¿Y de quiénes estamos hablando? Pues por ejemplo, en primer lugar, los clubes y ligas de mercados emergentes. Y es que cuando un jugador de una liga africana, asiática o de la CONCACAF brilla en un mundial, su valor de mercado se dispara y eso suena muy bien para el jugador, pero para el club que lo formó, ese club que lo desarrolló durante años con recursos limitados, lo que acaba ocurriendo casi siempre es que pierde al jugador por una cantidad que no refleja lo que invirtió en él. Hablamos de tiempo, hablamos de dinero y es que por supuesto los mecanismos de solidaridad en el fútbol existen, pero no son del todo suficientes. El club formador recibe un porcentaje de la venta, por supuesto, pero quizá ese valor que recibe no compensa la pérdida del jugador, el dinero invertido y la pérdida, sobre todo, de un activo muy valioso para un campeonato de liga o para un club de un tamaño menor, como decía, de un mercado emergente. El segundo perdedor invisible son las academias de países que intentan construir a largo plazo y que ven que ese trabajo queda frenado por culpa de un bombazo en un mundial. Un mundial en un país nuevo genera interés, visibilidad y a veces inversión en infraestructuras, pero ese impulso raramente se traduce en un sistema formativo sostenible. Cuando el torneo termina y las cámaras se van, el trabajo de base sigue dependiendo de los mismos recursos de siempre. Y el tercer actor, el más estructural, uno del que quizás sí que se habla algo más, es el calendario. Y es que un mundial de selecciones comprime el calendario antes y después. Las ligas empiezan antes, terminan antes, entre medias tienes partidos continentales, de competiciones de clubes continentales, los jugadores llegan con poco descanso, problemas de lesiones en año pre y post mundial y por supuesto todo esto tiene un coste económico, pero sobre todo deportivo, que asumen los clubes, no la FIFA. Y por último queda una consecuencia del mundial que no se ve de manera directa, que se ve en el mercado justo posterior y es precisamente la distorsión del mercado de fichajes. Y es que un mundial es una anomalía estadística. 8 partidos no son una muestra suficiente para evaluar el rendimiento real de un futbolista a medio o largo plazo y sin embargo es el escaparate individual más grande que existe en el mundo del fútbol. Hoy por suerte existe el dato y quien no lo use aquí desde luego puede diferenciarse y es que el mundial históricamente nos ha dado algunos de los peores fichajes de la historia del fútbol. Alguien que destaca en una fase de grupos contra rivales flojos y de repente se pagan dinerales por él o acaba en ligas más potentes y no da el rendimiento que se esperaba. Tenemos que entender que en un mundial hay sobrerrendimiento motivado quizá por el contexto emocional, por el físico, por una motivación extrema de defender a su país.
Todo esto es lo que en dirección deportiva se puede llamar comprar en el pico de la ola. Un director deportivo inteligente no va a caer en ese error, va a mirar más allá, va a trabajar con calma y por supuesto no va a dejarse guiar por el grado de acierto de un jugador durante 2 o 3 partidos en un torneo corto. Lo que hará será buscar al jugador cuyo valor de mercado real no ha cambiado, pero que quizá debido a que su selección quedó eliminada en la fase de grupos, ha pasado más desapercibido. O mejor aún, aprovechan que un club grande está desesperado por dar un golpe en la mesa, fichar a un jugador que haya destacado en el Mundial. Para ellos ese jugador quizá no sea tan importante, lo conocen mucho mejor y conocen muy bien su rendimiento, lo venden por un dineral y a cambio fichan 1 o 2 de esos jugadores que sí han rendido bien en el Mundial, pero que estaban en un foquito un poco inferior, más apagada a esa luz, y al cambio salen ganando sin lugar a dudas. Hay que entender que el Mundial redibuja las condiciones del mercado y hay que saber moverse en esa situación para no caer en errores que luego nos hagan llevar las manos a la cabeza y que nos cuesten mucho dinero a medio y largo plazo. Las verdaderas oportunidades de mercado en un Mundial requieren de mantener la cabeza fría. En el próximo partido que veas del Mundial, recuerda que hay toda una industria económica moviéndose alrededor de ese balón que está rodando en ese mismo momento. Hay federaciones que calculan cuánto van a recibir si llegan a octavos, a cuartos, a 16avos. Hay clubes que miran a sus jugadores cedidos con una mezcla de orgullo y preocupación. Hay agentes que ya tienen preparadas las llamadas para después del torneo. Hay academias en países que no van a ganar nada, que esperan que el torneo genere el impulso suficiente para seguir construyendo. Y hay una federación en un pequeño país en los Pirineos que tiene un estadio nuevo no porque ganó un mundial, sino porque se disputó uno y pudo contar con una ayuda económica. El Mundial no es solo un torneo, es un evento que reorganiza toda una industria económica cada 4 años y entender quién gana y quién pierde alrededor de este evento, más allá del resultado deportivo, es entender cómo funciona el fútbol.